¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Hoy Nos Toca, programa de día lunes. Arranca una nueva semana en la Argentina y ya arrancó con una polémica política, ¿no? Hoy lo vamos a analizar hoy con uno de los invitados, con Carlos Fara. Hay problemas en la oposición, en Juntos por el Cambio. Bueno, este bloque, esta separación de 12 diputados radicales va a traer cola. Hoy hablé con Martín Tetaz, que es uno de los 12 diputados que integran el nuevo bloque. Me decía, esto no tiene nada que ver con que Juntos por el Cambio se rompan. Pero si usted quiere conocer mi opinión, si le interesa, lo explicaron muy mal. La idea que dejaron hacia afuera es que hay una ruptura, que hay algo que no está funcionando en la principal alianza opositora. Esto lo vamos a analizar con Carlos Fara, como todo el escenario político que se viene en la Argentina, sobre todo ahora que estamos muy cerca, según el gobierno, según el FMI, ¿no?, de acordar con el Fondo Monetario Internacional. Más allá de un acuerdo económico con este organismo internacional, todas las cuestiones políticas y derivados que van a venir, porque después ese acuerdo se tiene que traducir en políticas, en leyes, en normas y en cuestiones de debate dentro de la Argentina. De eso también vamos a hablar con el otro invitado que va a estar en la apertura del programa, que es el legislador porteño Gabriel Solano. Un hombre de la izquierda, un hombre que acaba de ser reelecto. Además, miren que la izquierda es la tercera fuerza nacional. Ha hecho una gran elección, bueno, no solo en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires. Prácticamente desbancó el peronismo del segundo lugar en la provincia de Jujuy, con un diputado nacional electo, que es un recolector de residuos de la ciudad de Jujuy. La verdad que estamos en un momento donde la izquierda empieza a asomar. ¿Se va a convertir en un actor de la política? Bueno, de eso vamos a hablar con Gabriel Solano. Y además Antonella nos trae un tema que hoy en día está muy en boga y que hay que prestarle mucha atención. El acoso informático, todo lo que tiene que ver con el acoso sexual o el acoso, si usted se quiere, personal, pero a través de las redes sociales o a través de plataformas digitales. De eso vamos a hablar con una abogada especialista. Tenemos un gran programa para ofrecerte hasta las 23 aquí en el canal de la ciudad. Te invito a que te quedes. Buscamos es que no sean enfermedades graves y hasta ahora no reportados muertos por Omicron. A partir del 21 de diciembre, en los eventos masivos, hay que poder acreditar la vacunación. La ciudad es el distrito que más rápido vacuna a sus ciudadanos. Un proyecto que modifica la actual ley vigente de composición y funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Yo soy de los periodistas que siempre dice, tanto acá como en la radio, me interesa mucho la opinión de la izquierda. No importa si tienen 3, 4, 5 diputados o los que puedan tener. Cualquier democracia se nutre cuando hay distintas ideologías políticas representadas, por ejemplo, en los parlamentos, en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, en el Congreso de la Nación. Esta es una elección que ha dejado representantes de la izquierda en el Congreso Nacional y es muy interesante conocer qué opinan sobre la marcha a la política. Son pocos, por ahora, quizás pueden ser más, pero lo importante es saber qué piensan, porque todo tipo de nuevas ideas, nuevas propuestas que vengan de no los lugares tradicionales enriquecen el debate político. De eso vamos a hablar con nuestro invitado el día de hoy, Gabriel Solano, legislador porteño. ¿Cómo te va, Gabriel? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bienvenido. Gracias. Bueno, contento con la elección, ya pasaron unos días, pero ¿qué evaluación estás haciendo? Contento, tenemos objetivos que en general los cumplimos y la visibilidad que nos da una buena elección también es una especie de legitimidad para las causas que nosotros defendemos. Si te va bien en las elecciones, es distinto que si te va mal. Por ejemplo, nosotros hemos convocado ahora una acción el próximo sábado en Plaza de Mayo, que es una especie de gran plaza contra el acuerdo del Fondo Monetario que quiere hacer Alberto Fernández. ¿Por qué te lo digo ahora? No solo para pasar el chivo e invitar a la gente a que venga, sino porque podemos convocarle. Se han sumado muchísimos sectores a la convocatoria, también porque nos fue bien. Es decir, que crea un espíritu positivo, de que se va sumando gente nueva, de que hay apoyo, de que hay legitimidad. ¿Y por qué están en contra del acuerdo del Fondo Monetario Internacional? ¿Qué consecuencias va a tener para el país? No, va a ser muy negativo, muy negativo. ¿Qué se está discutiendo? Porque otros economistas te dicen, acá sentado está vos, José Luis Esper, dijo, si no hay acuerdo con el FMI, es el peor de los escenarios. Lo mismo que escuché hoy de Santoro. Así que vos te das cuenta que entre Santoro, Leandro me refiero, sí, y Esper, finalmente, no digo que sean lo mismo, pero opinan igual en un punto central del país. Porque Alberto Fernández, si te acordás, pasa mucho tiempo a veces y uno se va olvidando, pero cuando asumió, se fue a Europa, estuvo en el Vaticano, se juntó con Georgieva, con el Papa. Sí, claro. El acuerdo del Fondo Monetario hace 2 años que lo quieren cerrar y no han podido. En el medio, en pos de cerrarlo, han aplicado un ajuste enorme en Argentina. Un ajuste enorme, que aparte coincidió con la pandemia. Así que la pandemia en Argentina, si vos calculás incluso
el gasto que tuvo Argentina en materia social, hasta con la Brasil de Bolsonaro, que es un gobierno claramente reaccionario, que nada tiene que ver con la izquierda, Brasil gastó más que Argentina, proporcionalmente a su Producto Bruto, me refiero, no de forma relativa, no solamente absoluta, porque absolutamente obviamente... Chile también gastó más. Y Chile también. Chile es una vergüenza para este gobierno. En el medio, antes de la pandemia, y en pos de firmar un acuerdo con el FMI, ajustaron a los jubilados. Esto lo quiero aclarar porque, si vos te acordás, en diciembre del año 2019, el gobierno manda un paquete de leyes y quita la movilidad por inflación de las jubilaciones. Sí, aquella movilidad jubilatoria que se reformó en diciembre del 2017, que fue el día de las toneladas de piedra, que fue esto que sucedió, que fue, yo no estoy de acuerdo con esa metodología de protesta, pero la sacaron cuando más servía. Porque lo que había pasado con lo de Macri es que había, ya vamos más para atrás todavía, él le robaba un trimestre de inflación. Sí, es cierto. Entonces, en el enganche, viste como los contratos que hay que ver la letra chica, en la letra chica pero este ajuste fue peor, Este ajuste fue también terrible. No sé cuál fue peor, pero digamos, no quiero tampoco optar entre dos variantes malas, ¿no? Lo que te quiero decir es que antes de la pandemia, en diciembre de 2019, no había, vos agarrás a los diarios, la palabra COVID no existía. Es decir, que el gobierno decidió un ajuste, porque ahora te dice, che, ajustamos porque había pandemia, ¿qué querés? El mundo se nos cayó. Está bien, pero no había pandemia en 2019. ¿Por qué te lo digo esto? Porque todo se hizo en función de buscar un acuerdo con el Fondo Monetario. Ahora mismo, cuando vos ves lo que están discutiendo, y sale, por ejemplo, leí otro día un reportaje que se hizo al representante argentino frente al FMI, los puntos son muy simples. Una devaluación. Cuando ellos dicen que hay que unificar el tipo de cambio, vos sabés muy bien que no es que va a bajar los dólares alternativos, tiene que subir el oficial. No, y sobre todo porque ya emparejaron todos los dólares financieros. Lógico. ¿No, Leandro? Los emparejaron para arriba, no para abajo. Sí, subieron. Bueno, después de las elecciones, el Banco Central dejó de intervenir. En los dólares financieros y subieron a unos 200 No, aproximadamente. pero lo que dice el emparejamiento, emparejaron para arriba. Lógico. Entonces, una devaluación, el efecto inicial que va a tener es recesión, más inflación, una inflación que ya está en el orden del 50%, porcentaje más o menos, digamos, depende de cómo se lo calcule. Un tarifazo. Se está hablando de un tarifazo, es así. Un tarifazo que aparte si se devalúa, vos sabés muy bien, vas a tener el tarifazo en pesos y en dólares, porque las empresas quieren mantener su tarifa en dólares, la devaluación te va a obligar a un tarifazo todavía más violento. Entonces vos tenés tarifazo, tenés devaluación, tenés ajuste jubilatorio. La pregunta es, ¿por qué vamos a hacer un acuerdo con el Fondo Monetario que es completamente negativo para el pueblo? Cuando viene Esper o viene Santoro, digo, tomando aspectos supuestamente ideológicos tan opuestos, y nos dice, Carrió, el otro día en no sé qué evento hizo, pero dijo, hay que votarlo en el FMI, te das cuenta que hay un frente que abarca a los partidos que han gobernado Argentina en los últimos 20 años. Y te digo los últimos 20 años porque estamos en vísperas de que se cumplan los 20 años de diciembre del 2001. Pero, Gabriel, ¿cuál es la propuesta de la izquierda? ¿Entrar en default con el FMI? Lo que pasa es que el default es una palabra que yo no me gusta por lo siguiente. El default es lo que llevan todos los gobiernos que pagan la deuda. Todos los gobiernos que pagan la deuda terminan en default. La dictadura argentina terminó en default en el año 82. Digo, y nosotros con Videla que tenemos que ver. Todos los gobiernos que se... Terminó con una estatización de la deuda privada, que pero no pudieron pagar. Peor todavía. De la Rúa terminó en default. Es decir, que el default es un mecanismo capitalista por el cual cuando vos no podés pagar, se refinancia una deuda. Nosotros no planteamos default. Lo que planteamos es que Argentina tiene que terminar con un sometimiento que nos está llevando a que un país después de 20 años tenga más pobreza, tenga más precarización laboral, tenga una crisis habitacional enorme. Argentina está quebrada. Es un país fundido. Y lo que más fundido está es su pueblo. Entonces, vos me decís, ¿cómo hacemos? ¿Vamos a seguir como estamos? No, si seguimos como estamos, nos va a ir como estamos. Es decir, si seguimos pagando una deuda, vos pensás que cómo vamos a poder pagar una deuda que implica para Argentina el año que viene casi 15.000 millones de dólares. La refinanciación que se hizo de la deuda, que Guzmán dijo como exitosa, fue un fracaso en toda la línea. No bajó riesgo país, está en 1.800 puntos, no accede a Argentina al mercado de capitales a nivel internacional y solamente pateó para adelante, porque en el 2024 tenemos el mismo problema. Ahora, Gabriel, Esto si no Argentina vamos. entra en default con el FMI, las pymes argentinas, las que emplean a los trabajadores argentinos, no van a tener acceso al mercado de capitales Ya internacionales. no lo tienen. Bueno, pero si entra en default tampoco va a seguir teniendo en el futuro. Pero... Entonces, si entramos en default con el FMI, la crisis la van a pagar los trabajadores porque las pymes no van a poder financiarse. A ver, yo pienso lo siguiente. Argentina tiene, en la actualidad, un superávit comercial anual más o menos del orden de los 15.000 millones de dólares. ¿Dónde está esa plata?
¿Dónde está? Porque yo esa pregunta, en el Banco Central no está, porque las reservas están exhaustas. Se fugaron esa plata. Entonces alguien me dice, che, pero si no, vamos con el FMI, no pagamos la deuda, no hacemos una reforma laboral como quiere el fondo, no hacemos una reforma provincial como quiere el fondo, no hacemos un tarifazo como quiere el fondo, el país desaparece. Hoy Santoro dijo, vamos a una crisis que prácticamente es un agujero negro, traga a Argentina y desaparece del planeta Tierra. Pero no es lo que nos va a pasar si hacemos el acuerdo. Porque todo el tiempo estamos haciendo acuerdos de entrega del país en pos de que Macri dijo, hagamos esto, entramos Menem al primer mundo, terminamos quebrado. Macri, el mundo nos ve con expectativa, terminamos quebrado. Pero en una economía globalizada, sí. vos salís de las reglas del mercado, salís de las reglas, digo, no te pago el FMI, no pago nada, listo, hagan de fuera, lo que quieran. Cierro, o sea, te aislás de todo el mundo. Nosotros no nos queremos aislar de nadie. Pero te aislás. Son 190 países más o menos los socios del FMI. Sí, claro. Yo tengo una visión distinta. Mira, yo estoy seguro que si Argentina toma una medida soberana que repudiar esta deuda, que ha sido un negociado enorme, porque si algo está claro que fue un negociado enorme, 44.000 millones de dólares tomados en el año, digamos, 2018, que se fugaron directamente, no están en ningún lado. ¿Cómo podemos decir? Yo tomo una deuda. Dicen que fueron a pagar la deuda porque el otro día Alfonso Pratgay me dijo que el gobierno de Cristina en el 2015 dejó 86.000 millones de dólares a pagar en 2 años. Que eso no se podía hacer y que hubo que recurrir al fondo para tomar deuda a 4 puntos, que era más barata, que la daban los bonos, para pagar. Pero Argentina, con esta política del fondo y de Pratgay y de Cristina y de todos ellos, que anda a ver el dato más importante. Argentina tiene hoy la deuda pública más grande de su historia. ¿Miento? No es así. 346.000 millones de dólares. Sí, es verdad. Es decir, es un país fundido y quebrado. Y cuando ves un país fundido y quebrado, ¿por qué? Porque permitimos una fuga de capitales gigantesca. Porque Argentina... ¿Y qué hace con el resto de los bonos? No le pasa al fondo. ¿Y el resto de los bonitos? Al revés, yo pienso lo siguiente, que Argentina ha delegado algo que no se puede delegar. La famosa relación con el mundo. Yo la defiendo mucho. No estoy en contra de esa relación con el mundo. Pero ¿Argentina planifica su relación con el mundo? No la planifica. ¿Dónde hay, por ejemplo, un objetivo de que las exportaciones que realizamos nosotros, básicamente agropecuarias, tengan por objetivo no conseguir dólares para pagar deuda, sino que tengan por objetivo adquirir tecnología para que se incremente la productividad del trabajo del país? Porque Argentina tiene una productividad de trabajo por el piso. La tasa de inversión del país está por el piso. Es de la más baja de su historia. No repone el capital que se va ¿Dónde va la amortizando? plata de las retenciones? Vos exportás materia prima, productos del campo. ¿Le sacás cuánto están las retenciones? 33, 32%. Sí, poquito menos. Estás sacando un tercio de los dólares que entran, se lo queda al Estado, más impuestos. Entre impuestos provinciales, nacionales, más retenciones, casi la mitad se lo queda al Estado. Y esa plata no va a... Pero supuestamente cuando le preguntás a los funcionarios del gobierno te dice, bueno, hay que pagar la asignación universal por hijo, educación, te dicen eso. Son 2,50 mangos. Cuando vos vas a ver la plata, digo porque yo soy una fuerza política que habitualmente a muchos compañeros se lo ve en la calle reclamando por planes sociales. Y yo se lo reivindico porque un pueblo que se lo somete a una situación de hambre, de pobreza, algo tiene que comer. Y de clientelismo, Gabriel. Y de clientelismo por parte de los partidos del sistema, por supuesto. Ahora, cuando vos haces la cuenta real, eso no llega al 1% del PBI. Creo que es el 0,8. Son 2,50 mangos. Ahora, vamos a cuánto se gasta en subsidios. Porque lo que está pasando en Argentina es que, y esto viene de tiempos, de muchos años para acá, es que las empresas que fueron en su momento del Estado y luego fueron privatizadas, reciben subsidios completamente... Pero el subsidio es para que la gente no pague 10 lucas de luz, pueda pagar 1.000 pesos. No, esto es una forma de verlo. Yo tengo otra forma de verlo, mira. Esto es lo que dice, digamos, Macri. No digo que vos sos Macri, pero Macri dice lo siguiente. O damos subsidios, o lo que dice Alberto Fernández, o damos subsidios o aumentamos la tarifa. ¿Cuál es el costo real? ¿Cuál es el costo real? Porque yo quiero saber, es decir, todo, digamos, tanto la posición de Macri como de Alberto Fernández parte del mismo principio. ¿Vos querés saber cuál es el costo real de esa energía? Lógico. Porque si no, el subsidio lo que hace es darle a esa empresa el tarifazo que no puede cobrarlo bajo la forma de un cobro directo al cliente. ¿Estatizarías la comercialización del gas y de la luz, por ejemplo? Por supuesto. ¿Sí? A ver, es un monopolio natural. Bueno, puedes tener, cuando hablo de monopolio natural es un término económico, me refiero. Bueno, puedes tener 14 líneas de gas tiradas en una calle, es ridículo, tienes que tener una sola. No es que ponga una competencia de empresas de gas, eso no hay en ningún lugar. Si algo debe estar en manos públicas son esos monopolios naturales.
Y Gabriel, ¿cómo hacemos para atraer inversión extranjera directa? Primero, antes que eso, es cómo evitamos una fuga de capital que Argentina genera. Porque yo te vuelvo a decir, si tenemos una superávit comercial de 15.000 millones de dólares, antes de preocuparme cómo viene una inversión directa, quiero preocuparme cómo no se va lo que Argentina genera. Porque si no, lo que tenemos es que hay una fuga de capitales que es gigantesca. Y vos fijate un tema que a mí me parece que no se lo puede pasar por alto, y todo el mundo lo quiere pasar por alto. Porque me doy cuenta por qué. Cuando se hizo este análisis de las empresas offshore, ahora el Pandora Papers se llamó, apareció. Son 2.500 cuentas de argentinos. Apareció el hermano de Macri. Apareció el secretario privado de Kirchner. Apareció, la hija de Menem. La hija de Menem, el secretario privado de Kirchner, el hermano de Macri. Y eso como parte de un entramado empresarial que se han fugado en países offshore una parte gigantesca de la riqueza del país. El propio INDEC, si vos vas a ver las estadísticas, yo la sigo habitualmente, dice que en Argentina tiene fuera del país, los argentinos te dicen INDEC, los argentinos es un eufemismo, sí. Porque el argentino no es acá estamos en el barrio del Abasto, no es el que está acá a la esquina laburando, no es el que está en el supermercado de enfrente, el empleado de comercio del shopping, no es ese argentino que tiene la plata afuera. Los que tienen la plata afuera es un puñado de empresarios o de funcionarios políticos cómplices de esos empresarios. ¿Y sabes cuántos la tienen? Son 300.000 millones, un PBI. ¿Y adentro del país? ¿Que no está bancarizada? Porque la gente no confía en el sistema. Lógico, pero no confía en el sistema porque el sistema fue el que le confiscó los depósitos en el año 2001. ¿Y cómo haces para atraer esos dólares que están afuera, que son de argentinos? Es que nosotros queremos que no se vaya. Primero empezar que no se vaya lo que está acá. Muchos ya se fueron, por eso Muchos te se fue. Por eso te pregunto. Ahora, los famosos blanqueos, que dijo Macri, porque nosotros venimos de una experiencia. Digo, sí. También, a mí lo que no me gusta es que hagamos lo que ya hicimos. Porque acá toma esa famosa frase que se adjudica a Einstein, que debe ser de Einstein porque todo el mundo se adjudica. Yo no lo voy a defender a Macri, pero el blanqueo de Macri trajo 100.000 millones de dólares y se usó para la reparación histórica para los jubilados. No fue así. Se blanquearon 100.000, pero no vinieron 100.000. Bueno, pero no es lo mismo. No sé por qué no es lo mismo. Pero pagan impuestos. Bueno, está bien. Una vez que se blanqueó, pagan impuestos. Pero no llegaron. Y lo que vino se usó para pero mira que yo no soy contador público, pero me gusta ver estadísticas porque me gusta estudiar el tema. La mayor parte, había diferentes formas, digo, para que la audiencia sepa, había diferentes formas de pagar impuestos. Era una especie de multas por no haberlo declarado en tiempo y forma. La multa más cara era el que declaraba su capital y lo dejaba fuera. En cambio, quien lo traía tenía una especie de premio por el cual pagaba un impuesto menor. Claro. La mayoría pagó la multa más alta. Es decir, que blanqueó el capital, una parte de 100.000 millones, pero no la trajo. La dejó afuera. A tal punto que la dejaba afuera Duhovne, ¿se acuerdan? Es decir, el ministro de Economía también dijo, no, yo no la traigo porque ¿quién va a confiar en este país que yo soy ministro de Economía? ¿Se entiende? Si el tipo no arriesgaba su capital. Es decir, entonces, Argentina tiene un problema que tiene una tasa de inversión por el piso, tiene una fuga de capitales. Entonces nosotros tenemos un planteamiento de reforma integral del país, de transformación integral, donde la deuda juega un aspecto, porque la deuda, ¿para qué ha servido? La deuda, es mentira que la deuda financia un déficit fiscal, como lo dicen todos. Se toma deuda para pagar un plan social, es mentira. La deuda se tomó en todos estos años para asegurarle a empresarios beneficios en dólares con tasas subsidiadas. Por ejemplo, la deuda que se tomó en el año 2001, que fue una estafa. Entre septiembre de 2001 y diciembre se hizo un mega canje que lo tuvo a Sturzenegger y a Cavallo como protagonistas, que permitieron estirar 3 meses más la convertibilidad y se llevaban la guita al 1 a 1. Bajo el gobierno de Macri, esa deuda que se tomó permitió durante 2 años prácticamente que los capitales se lleven plata a una tasa subsidiada. Después vino la devaluación. Entonces acá se fugan en la guita, nos liquidan. Ahora que pagamos una crisis con el FMI. Esto va a terminar mal. Gabriel, vos cuando decís se fugan el dinero, decís nombres políticos fuertes. Macri, Duhovne, el secretario privado de Kirchner. Menem, la hija de Menem, el secretario de Kirchner, el hermano de Macri. El ahorrista de clase media que tiene dólares en la caja de ahorro en el banco y porque no confía en el sistema financiero, lo retira de ahí. Ese no es el responsable de la crisis no es el responsable de la crisis argentina. ¿Es un fugador o no? Por eso, yo no voy a empezar. Porque es un término difuso. No, fugador, lógico. Técnicamente, fuga de capitales es que si vos tenés 500 dólares en tu caja de ahorro y te lo llevaste abajo del colchón, sos un fugador. Pero, entre ese que se ganó 500 dólares, yo se lo defiendo.
Yo no me voy a meter con ese, es el tipo que está siendo víctima de su pequeño ahorro. Está cuidando lo poco que tiene. Lo poco que tiene. Ahora, el problema es, ¿cuánto hay? ¿Cuánto se llevó los grandes grupos económicos? Ahí está la guita grande de Argentina. No me vengan a decir que vamos con el chiquitaje, que siempre la paga, porque el que se quiere de vacaciones a Florianópolis se lo trata como si fuese una especie de gorila vendepatria. Gabriel, yendo un poquito más al tema, ahora acá precisamente lo que está sucediendo en la ciudad de Buenos Aires, vos como legislador porteño, Sí. el jueves pasado se aprobaron diversos proyectos urbanísticos, entre ellos dos muy importantes, primero el de Costa Salguero y el de Costanera Sur. ¿Por qué? ¿Cuáles fueron los argumentos de la izquierda para no votarlos a favor a estos proyectos que ya están sancionados? Mira, es muy simple. La ciudad tiene, en términos urbanísticos, tres grandes problemas. Uno es que la vivienda es carísima en la ciudad. No se puede comprar hace mucho tiempo, ahora ya tampoco se puede alquilar. Es decir, hay una fuga de personas hacia la provincia de Buenos Aires, porque con los sueldos que se cobran en la ciudad de Buenos Aires es muy difícil alquilar en la ciudad de Buenos Aires. Entonces tenemos un problema urbanístico que está dado por el valor de las viviendas y el valor de los alquileres. Segundo problema urbanístico, hay poco espacio verde. La ciudad declara tener 6,7 metros cuadrados por habitante de espacio verde, cuando la ONU recomienda un piso de 10 y un ideal de 15. Tercer problema, el río está de espaldas a la ciudad. Estos tres grandes problemas, con lo que se votó, ¿se soluciona al menos parcialmente o se agravan? Yo creo que se agravan los tres temas que te acabo de decir. ¿Por qué? El tema habitacional para mí es muy sensible. La política del gobierno de Macri en los últimos 12 años en la ciudad ha generado un caos desde el punto de vista inmobiliario. Vos pensás que la ciudad tiene hoy la misma cantidad de habitantes que en la década del 40 del siglo pasado. Es decir, la década del 40 del siglo pasado. Tenemos 3 millones de habitantes como en el año 1946. Ahora, si vos ves la ciudad del 1946 y ves esta es otra ciudad. Esta ciudad tiene construcciones que nada tienen que ver con esta ciudad del año 1946. Entonces, es raro que tenga una ciudad con una población estancada, con una construcción en ascenso y con una crisis habitacional. Porque se supone que hay casas para todos. Es un fenómeno que está pasando en todo el mundo, En ¿no? todo el mundo. La famosa gentrificación. En las grandes Lógico. ciudades del mundo sucede que la gente se va a vivir a las periferias porque es muy caro. Porque es muy caro, y vos fijate que acá algunos se pueden matar, cortar las venas, cuando leen que en Berlín ganó en un referéndum público por el 60 y pico % la expropiación de 250.000 viviendas más o menos en Berlín, contra, lo cual era más llamativo, porque el tema me interesó, lo seguí, contra todos los partidos, porque salvo una pequeña fracción de algunos partidos, todos llamaron a votar en contra, y ganó. Los jubilados en Berlín, que dicen, tengo una jubilación alemana, estoy bien, sí, en Argentina estás bien, no en Alemania. En Alemania los jubilados vuelven a laburar 4 horas por día porque no pueden pagar los alquileres. Ahora, ¿sabes cuánto vale un metro cuadrado en la ciudad de Buenos Aires? $2.500 aproximadamente. Depende del barrio, ¿no? Depende, a veces más. La Dirección Estadística de la ciudad, la página es pública, pueden consultarla, calcula cuál es el costo de construcción de metro cuadrado. $500. Entonces, vos tenés una ganancia de los grupos inmobiliarios que es brutal. Y tenés una valorización ficticia de la tierra, porque la tierra, no quiero hacer acá un tema muy confuso, pero la tierra en principio, uno dice, ¿cuánto vale la tierra? La tierra no la construyó nadie, la tierra estaba ahí. La tierra vale lo que te permite construir en ella. En tanto vos permitas construir más hacia arriba, la tierra vale más. Y al valorizarse más la tierra, se encarecen las viviendas. Es lo que se suele llamar en economía el costo de incidencia. Entonces, las viviendas son carísimas. Y hoy, yo estuve, por ejemplo, la semana pasada en Casa Cuna, en el hospital Pedro Elizalde, ahí en Constitución. Haciendo una recorrida, yo sigo mucho el tema de salud. Vi una enfermera y me dice, yo trabajo en Casa Cuna de lunes a viernes y sábado y domingo, no digo, que una empresa privada de salud, muy conocida en la ciudad. Me fui a vivir a la nusa de la casa de mi vieja, me dijo. Yo no puedo pagar alquiler, con 2 trabajos. Claro. Esto generaliza. Entonces, estos proyectos agravan esta crisis, quitan espacio verde, se vendieron casi 100 hectáreas, 70 en Costanera Sur, 30 en Costanera Norte. Y se votaron 10 proyectos inmobiliarios más y una ley escandalosa que le da un perdón a todos los que construyeron violando el código urbanístico. Es decir, acá puede hacer 10 pisos y hiciste 20. La legislatura los perdonó. ¿Los perdonó gratis? No lo sé. No lo sé, pero, viste, uno tiene derecho a sospechar cuando se vota leyes de este tipo. Gabriel, te agradecemos mucho esta visita. Bueno, el 11
Plaza de Mayo, el 10 hay un acto kirchnerista Sí. en Plaza de Mayo. 10 de diciembre. Ellos van a ocultar que quieren pagar la deuda. La verdadera lucha contra el FMI, que es una causa nacional, va a ser el 11 y yo creo que vamos a juntar más de 100.000 personas en Plaza de Mayo. ¿A qué hora es el 11? Es a las 16 horas. E insisto, la convocatoria surgió del Frente de Izquierda, pero se han sumado ya más de 100 sectores populares distintos, organismos de derechos humanos, de la mujer, sindicales. Estamos muy satisfechos porque el tema del FMI en Argentina es una causa popular, el rechazo a este acuerdo. Todo el mundo sabe que este acuerdo va a ser perjudicial. Y nos hemos puesto a la cabeza de una convocatoria que va a ser masiva, mucho más masiva que el acto encubridor que va a ser el kirchnerismo el viernes 10. Gracias, Gabriel. A ustedes. Gracias por tu visita. Bueno, vamos a hacer un breve corte. A la vuelta, escenarios políticos. Hay varios para analizar en la Argentina. Está Carlos Fara con nosotros, el mejor analista político que tiene este país. Ya volvemos. Segundo bloque de Hoy Nos Toca y vamos a hablar de escenarios políticos. Y hoy se planteó uno muy interesante, polémico también, dentro del arco opositor, precisamente en el radicalismo. Lo vamos a hablar con quien es para mí de los mejores, si no el mejor analista político de la Argentina, que es Carlos Fara. Carlos, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, gracias por tu visita. Un placer. El radicalismo. Hoy nos enteramos que dice, no, Juntos por el Cambio sigue firme, pero 12 diputados se cortaron solo y armaron un propio bloque. Estaba leyendo a Andrés Malamud, que es radical, otro politólogo muy picante también, y dijo, el radicalismo cuando huele el poder corre para el otro lado, como diciendo, muchachos, pueden ser gobierno dentro de 2 años y se empiezan a dividir. Sí, totalmente. Bueno, a ver, eso tiene un poco que ver, digamos, con que el radicalismo está experimentando una transformación interna fuerte, ¿no? Digamos, positiva. Sí. El hecho de digamos, de que tenga hoy 2 presidenciables en principio, digo, Manes, Lustó eventualmente, eso es lo que te habla, digamos, de que han logrado incorporar figuras que no tienen que hacer como todo el recorrido del partido, el comité, etcétera, etcétera, sino que, digamos, los absorbieron. Eso está bueno. Martín Tetaz, digamos, entre otras figuras, digamos, destacadas. Ahora, es claro, cuando vos abrís y entran otras figuras, digamos, que generan una renovación, la vieja guardia empieza, digamos, a crujir, ¿no? Me parece que no saben cómo manejar esto todavía. Entonces, que en parte es te diría, un resultado de una cosa positiva, pero que ante la opinión pública, digamos, no ayuda. Eso desde ya. Hoy hablé con Martín Tetaz en la radio y me decía, bueno, que esto forma parte de la crisis del crecimiento del radicalismo dentro de Juntos por el Cambio, una lectura muy particular, pero genuina al fin. Pero yo le decía, y él coincidió conmigo, que lo explicaron mal. Porque cuando vos ves, por ejemplo, si te guías por las redes o por la opinión pública, por la gente que opina en la calle, entiende que se dividieron. O sea, no entiende que hay una crisis de crecimiento, sino que se pelearon. Claro, obviamente, por supuesto. Y digo, es un poco el tema para todo el público opositor de la Argentina, es, che, si se están peleando antes de llegar al gobierno, ¿cómo será cuando lleguen al gobierno? Claro. ¿No? Entonces, desde ese punto de vista, me parece que siempre hay que, como que ser inteligente, ¿no? En el hecho de que vos, si yo y vos tenemos opiniones diferentes y vos tenés la mayoría, yo puedo marcar y decir, mira, nosotros somos un grupo y vamos a discutir las cosas de otra manera, pero romper siempre es una señal digamos, de qué se trata la política argentina, ¿no? Los del gobierno porque son el gobierno, los de la oposición porque son la oposición, finalmente esto genera, digamos, ¿no? Para que otras figuras crezcan. ¿Vos pensás que también esta separación, por no decirle ruptura, porque también ellos no hablan de ruptura, de separación, habla de que empiezan a mostrar las garras a algunos candidatos que quieren pelear algo importante? Me refiero a Martín Lustó, por ejemplo. Sí, eso desde ya, ¿no? Yo creo que es un escenario muy particular, digamos, ¿no? Porque, viste, cuando vos, se hace 6 meses atrás le decías a Juntos por el Cambio, van a ganar a nivel nacional y hasta van a ganar la provincia de Buenos Aires, te hubieran dicho, no puede ser, es como demasiado optimista. Y esto terminó sucediendo y me parece que eso terminó como de hacer crecer las ansiedades sobre 2023, ¿no? Sin saber, viste, como esos chicos que están como muy excitados y no saben cómo manejar, digamos, su excitación. Me parece que algo de esto como que está pasando, ¿no? Pero vuelvo a la página al 15 de noviembre. ¿Fue el radicalismo el gran ganador de Juntos por el Cambio? O porque, si uno ve los jugadores,
no sé, Patricia Bullrich puede decir, yo soy del PRO, recorrí el país, conseguí los senadores que necesitábamos. Rodríguez Larreta dice, mandé a mi segundo a la provincia de Buenos Aires y la ganamos. Le ganamos la interna a los radicales y gané la elección. Por 2 puntos, 3, lo que sea, pero la gané. La traje a Vidal acá, gané. Yo esperaba una mejor elección, pero rozaron los 50 puntos. O sea, pregunto, el PRO también tiene cosas para decir. Obvio, ni hablar. Por eso te pregunto, porque cuando hablas con los radicales, ellos dicen que son los grandes ganadores del 15 de Bueno, noviembre. a ver, viste que en esto todos tienen una parte de razón. Claro, ¿no? todos tienen una parte de razón. Lo que pasa es que si vos me decís, Juntos por el Cambio era básicamente, ¿no?, el radicalismo desde atrás esperando y el PRO ponía las grandes figuras, ¿no? Y ahora el radicalismo tiene algunas figuras. O sea, yo lo que te diría es que... Qué legítimo eso, totalmente, ¿no? claro, por supuesto, y claro. creo que, digamos, inclusive beneficioso, ¿no?, Claro. para volver más competitivo el espacio. Y entonces lo que me parece que sucedió es que como estaba la situación muy a favor del PRO, digamos, y un radicalismo hace 2 años, digamos, mucho más caído, hoy eso está más equilibrado y entonces el radicalismo dice, bueno, nosotros en realidad, digamos, somos los que más ganamos espacio. Sí, es verdad, en términos relativos, por supuesto, ¿no? Claro. Leandro. Carlos, pese a que se están peleando, ¿no es positivo que el radicalismo tenga tantos candidatos presidenciables? En otras palabras, ¿se están peleando o se están reproduciendo? Buena pregunta. A ver, yo creo que es positivo, definitivamente, ¿no? Digo, nada que no tenga vocación de poder, no terminan de aparecer las figuras, digamos, que quieran ser competitivos, salvo los oportunistas, ¿no? Y acá me parece que lo que está sucediendo es que está habiendo figuras que son digamos, genuinamente competitivas, y esto tiene que ver con que efectivamente, digamos, la relación de fuerzas interna es mejor para un radicalismo, como decíamos recién con Daniel, que rompió un poco esa cosa de tenés que hacer como toda la carrera y dentro de 20 años vamos a ver si sos candidato, Claro. ¿no? Digo, me parece que desde ese punto de vista el radicalismo, digamos, ha aprendido una lección importante en esta historia, ¿no? Yo ¿sabes qué siento? Digo, no sé si están bien las formas esto de la separación, porque también votaron los diputados en el bloque y ganó Mario Negri. Claro. Ahora hay algo de los argumentos, yo digo, las reglas, si hay reglas de juego hay que respetarlas, pero al margen de eso hay algo que los que dicen los 12 apóstoles del radicalismo, así lo llaman a este nuevo bloque, que es cierto que no se renuevan las caras, porque Mario Negri, que es un gran diputado, un gran dirigente político, tampoco gana elecciones, ¿no? Y sigue siendo la principal voz del radicalismo en la Cámara de Diputados. Ese argumento tiene, no sé, creo yo que tiene bastante asidero. No, tiene asidero, y además una de las cosas de las que se quejan los disidentes, digamos, es que Mario Negri no es que solamente es el presidente del bloque, sino que él cierra todos los debates, ¿no? Claro. Y ponían el ejemplo de Jarosz Lasky en la época de Alfonsín, donde decía Jarosz Lasky a veces cerraba los debates, pero en general hablaban, digamos, distintos tipos de diputados. Acá Pero había cuadros, que eso, Baglini cerraba todo lo que tenía que ver con la economía. Claro. No recuerdo otros dirigentes, estaban los Estorani, digo, había peso también, Sí, ¿no? totalmente. Digo, acá parece que Negri es como one man show, digamos. Claro. Es el único que finalmente se luce, y eso genera también molestias dentro de los que votaron por Negri, ¿no? Claro. Vale decir que, digamos, que la película no termina acá, ¿no? Porque yo creo que hay más de uno que dice, mira, yo voy a apoyar a Negri porque me parece que acá no hay que dividir, pero ojo que también Negri tiene una mano de hierro para manejar este bloque, ¿no? Así es. Antonella. ¿No le parece ambiguo que a pesar de esta separación sostengan que van a seguir votando en bloque? Por ejemplo, la semana pasada, acá en la legislatura porteña, casi un proyecto se cae, justamente el de los proyectos urbanísticos, si no llegaban a ponerse de acuerdo. ¿Qué opina al respecto? A ver, yo creo que están en una transición, ¿no? De cómo aprender a moverse en una etapa que ya es una etapa post-Macri, aunque más no sea por el simple hecho, digamos, de que Macri ya no es el presidente, y que se encontraron con una victoria electoral que claramente, digamos, los pone en buena posición para 2023. Entonces, la sensación es que es como que todavía no terminaron de encontrar cómo funcionar en este nuevo escenario, ¿no? Y me parece que después empiezan, digamos, las cuestiones que tienen que ver con los intereses muy concretos, ¿no? Digamos, y estas cosas de yo empujo una determinada cuestión, me tiene que acompañar, y el resto le dice, no, espera, ahora a las cosas hay que manejarlas distintas, ¿no? Porque, digamos, el capital es de todos, ¿no? Ya no es el capital de una figura Claro, ahora particular. hay una puja de poder más sostenida, digamos, Sí, desde ambos lados. No me caben dudas, eso te lo firmo que eso va a pasar así sin duda, ¿no? Bueno, esta interna radical, este debate, esta separación, si llamémosla como sea, de estos dos diputados,
le dio un poco de respiro a la interna del gobierno, que también está latente, Sí, ¿no? totalmente. Y está latente y tiene un punto de conflicto muy fuerte, que es el tema del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo la está piloteando Alberto esa? Mira, a ver, relativamente bien, ¿no? Entre otras cosas, favorecido por el hecho de que Cristina por ahora se corrió de la situación, ¿no? Se corrió porque la carta es bastante ambigua, Sí, ¿no? la carta es muy ambigua Claro, deliberadamente, claro. por supuesto, pero es la carta como diciendo, vos sos el presidente, te quejás de que yo intervengo mucho, bueno, Tenés la vos. lapicera. Tenés la lapicera, porque la Sí. lapicera la tenés vos podés hacer lo que quieras, ahora también atenete a las circunstancias, ¿no? O sea, yo te leo la otra parte de la carta no escrita. Si te va bien, vale. Si te va mal, yo no acompañé. No. Yo no dije que No, había que claro, hacer esto. por eso. era el Congreso el que tenía Claro. que decidir, ¿no? Porque vos mandaste un proyecto que tu ministro de Economía nos pidió que teníamos que votar todos este Claro. acuerdo. Eso por un lado. Y después yo te diría una cosa un poco más, inclusive, digamos, incómoda para Alberto, que es donde le recuerda ese párrafo del discurso de Alberto en Tucumán. Sí. ¿No? Que dice que si yo, digamos, no cumplo con ustedes, etcétera, etcétera, etcétera. Y me parece que desde ese punto de vista, digamos, es como diciéndole, pero ojo que vos también dijiste esto, digamos, ¿no? Y todos estamos vos querés que yo te deje jugar, te dejo jugar. Pero vos dijiste esto, estamos todos, digamos, en tus manos. Si te llegás a equivocar, digamos, el problema es exclusivamente tuyo, ¿eh? No me vas a venir a decir a mí que yo te empujé a tomar una decisión que vos no quisiste. ¿Vos crees que vos lo estás llevando relativamente bien? Pero también aparecen otros focos dentro del Frente de Todos que quizás están esperando. Yo los veo como agazapados. A lo mejor no son tan representativos, pero tienen capacidad de daño. Me refiero a los grupos más radicalizados, ¿no? Sí, como soberanes, etcétera. Soberana, puede ser un sector de la cámpora. Obviamente, y el Patria, ¿no? El Fundamentalmente Instituto Patria, Patria. ¿viste? Hay que ver lo que pasa también con los intendentes del conurbano, que ahora están, viste que están saliendo todos eyectados para poder quedar disponible para el 2023. Bueno, hay una serie de cuestiones que se están dando que al que no le acomode el saco va a salir a protestar. No, totalmente. Yo creo que están agazapados y disciplinados por Cristina para estar agazapados. Eso no me cabe en duda, ¿no? Sí. Me parece que ese conflicto va a estar siempre latente. Por eso yo digo que más allá de lo que pase ahora, inclusive con el acuerdo del fondo, que se vote, el presupuesto, etcétera, me parece que Alberto va a estar en complicaciones todo el tiempo hasta 2023, aunque más no sea porque más allá del hecho de que ahora Cristina le dé la derecha y lo deje jugar, también, digamos, es cierto que Alberto genera muchas dudas en todos los sectores, no solamente en Cristina, ¿no? En los sindicalistas, en los intendentes, en los gobernadores, etcétera. Entonces me parece que van a ser todo el tiempo 2 años complicados, porque en los conflictos, estas diferencias de opinión nunca se van a zanjar. Se zanjará una, la del Fondo Monetario, pero después hay que zanjar otras, ¿no? Y después hay que implementar las medidas del acuerdo con el fondo, que ese es otro dolor de cabeza, ¿no? Mi amigo Jorge Liotti, que es editor de política del diario La Nación, gran analista político también, lo bautizó el CELIC de la paternal, Alberto Fernández, por su capacidad de mimetizarse con su interlocutor. Y la semana pasada tuvimos el CELIC en su máximo estado puro. Por ejemplo, lo mandó Martín Guzmán a hablar con la CGT y le dijo no va a haber ajuste, no va a haber reforma laboral. Después no va a haber nada de lo que ustedes piensan que es malo el acuerdo con el fondo. Pero al otro día, cuando Alberto habló en la UIA, dejó abierta la posibilidad de que haya una reforma laboral, que haya determinadas cosas que a la CGT nos le dijo. ¿Hasta cuándo te das el juego? Bueno, esto me hace acordar una anécdota de Perón, viste que cuando estaba en Puerta de Hierro iba la juventud peronista y le criticaba la burocracia sindical, Claro. y dice, tiene razón, le decía Perón, ¿no? Después venía la burocracia sindical, criticaba, digamos, a la juventud peronista y dice, tiene razón, estos zurdos hay que echarlos. Y el que era testigo de todo dice, pero general le dio la razón a los dos, dice, ¿sabe qué pasa? Usted también tiene razón. Dice, ¿no? Y me parece, pero él no es Perón, ¿no? Este es el tema. Ese es el tema. Porque él nunca fue líder, ¿viste? Sí. Y eso no hay vuelta que darle, digamos. Él es como una especie de primer ministro italiano para manejar una coalición en una situación de crisis, pero que nadie considera, digamos, que va a ser una estrella de la política, ¿no? Sí. Y me parece que este es el problema, porque va a llegar un momento en el 2023 en donde va a ver que Cristina algún gesto sobre alguna candidatura va a dar, ¿m? Y esto, digamos, le va a resultar un dolor de cabeza a todos, digamos, sobre todo si Alberto quiere seguir en el cargo, ¿no? Digo, vamos a suponer que Alberto, yo creo que su imagen no está, vos lo sabés, no está pasando un buen momento, la elección también lo demostró. Lo que tiene a favor Alberto es que no, a diferencia de lo que pasa Juntos por el Cambio,
Vos no encontrás candidatos en el Frente de Todos. No. Hoy no hay, no sé, digo, no se me ocurre totalmente. ninguno. El que era naturalmente, el que podía ser, que era Kicillof, también quedó herido después de la elección, totalmente. ¿no? Máximo, digamos, está... Y apuntado, imagen, por los totalmente. caciques, claro. Tiene imagen negativa, y yo te diría, aunque suene chistoso, Alberto es el mejor candidato que tienen hoy. No porque sea un gran candidato, es el menos malo. Claro. ¿no? Y entonces eso también va a ser un lío, porque dice, bueno, está bien, no va Alberto, ¿y quién va? ¿Algún candidato, algún gobernador? Bueno, está la opción de Mansur, algunos hablan de la figura de Uñac, etcétera. Pero todo va a resultar muy, muy complicado. Pero tenés que, por ejemplo, yo escuché lo de Uñac. Empiecen a trabajar ahora para que sea conocido. Vos sabés que es ultra necesario para hacer, sobre todo un partido como el peronismo, tenés que hacerte conocido. Y yo no creo que Uñac sea conocido por la opinión pública. Seguramente no, digamos. Tienen que empezar con tiempo. Y al mismo tiempo, todo el mundo tiene miedo de que haya una especie de trampa acá. Que digan, sí, bueno, va a haber primaria y después por ahí no la hay. ¿Entendés? Entonces eso también retrae. Alberto dijo que aseguró que iba a haber primaria en el Frente de Todos. Claro, bueno, pero viste que las cosas en política están escritas en el agua, ¿no? Bueno, como dijo Perón, en eso también tenés razón. Claro. Carlos, gracias por tu visita. Por favor, un placer. Un placer charlar con vos. Vamos a ir al último corte y a la vuelta nos vamos a meter con Antonella con uno de los temas. Sucede mucho y preocupa mucho el acoso en redes, la falta de respeto, la intolerancia. Hay gente que se dedica a legislar, a preparar normas para esto y vamos a hablar con una especialista. Ya volvemos. Último bloque de hoy nos toca un tema, Antonella, que nos trajiste muy importante y muy actual, ¿no? El acoso en redes, ¿no? El maltrato, las violencias en las redes sociales. Me parece que es un tema que, malo dicho, por ejemplo, lo conozco, lo sufrí en primera persona, pero conozco mucha gente que ha pasado por eso. Sí, diferentes tipos de acosos, de delitos en las redes sociales. ¿Y por qué queremos hablar hoy de esto? Porque el disparador ayer fue en Twitter al nene que hace tortas, Joaquín, claro. El nene que quiere ser pastelero, que es muy conocido hace un tiempo en redes sociales, los que tiene haters 10 te vuelven años. Locos, claro. Sí, que tiene 10 años y él comenzó en las redes sociales mostrando sus tortas para poder pagarse una operación porque cuando tenía 6 años tuvo un accidente doméstico y el 25% de su cuerpo se quemó. Bueno, a partir de ahí se hizo como muy querido, pudo recolectar la plata para pagar su operación y ahora quiere cumplir su sueño de ser pastelero. Todo muy tierno hasta acá, hasta que ayer la madre intervino en sus redes sociales, principalmente en Twitter, explicando que iba a cerrar la red porque el nene había sido víctima de ciberbullying. O sea, le dijeron cosas horribles, básicamente. Entonces la madre tomó esta decisión. Se hizo tendencia en Twitter porque la gente, obviamente, que salió a repudiar este hecho por parte de las personas que lo acosaban. Pero el caso de Joaquín solamente es un disparador para hablar de los casos de acoso en general. Que hay muchos y cómo hay que manejarlos, claro. Estamos en contacto con Marina Benítez Demchenko, que es abogada especialista en Derecho Informático. Marina, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están? No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, un tema muy actual, ¿no? Digo, quienes conocemos un poquito de esto sabemos que sucede mucho más de lo que creemos. Sí, es muy frecuente y en el caso que estaban mencionando recién, estaba escuchando, me parece interesante que podamos empezar dividiendo quiénes son focos de los ataques. Porque una cosa es que sean niños, niñas, adolescentes en las redes sociales que sabemos que son muy hostiles. Y por otro lado, es otra cuestión muy distinta que se trate de personas adultas, ¿no? Mayores de edad. Tiene efectos distintos, muy a pesar de reconocer, aunque no nos guste, que sí, el ambiente web está cada día más violento y que hay un montón de cuestiones que realmente se han tornado naturales, como propias de las plataformas, propias de la dinámica. Convengamos que es un ambiente muy difícil de regular también, ¿no? Digamos, también es muy difícil de regular. Eso genera la posibilidad que esta gente pueda actuar con mayor impunidad. Pero respecto, como mencionaba Marina, respecto a las infancias, el papel fundamental, ¿no?, que deben cumplir los padres a la hora de una crianza digital. ¿Vos nos podés contar de qué se trata esto? Sí, es que el disparador con este niñito, que además hasta era muy grácil, muy cómico en su desenvolvimiento en las redes sociales, muy apoyado por la comunidad digital casi en su integridad, es muy icónico desde el momento en el que, bueno,
dejamos de tener en cuenta que del otro lado había un nenito chiquitito, ¿no? Un niño de 10 años, más allá de tener un acompañamiento materno, que es lo que particularmente a mí en este caso me llamó la atención para bien y que resalto como algo muy importante en la era digital, acompañamiento de adultos y adultas responsables por estos niños y niñas que están en las redes o en la web. Más allá de eso, el olvidarnos que del otro lado había un niño de 10 años también es un poco lo que pasa hoy por hoy. Creemos que niños y niñas ya por estar en esta generación que está conectada y tecnodigital, vienen con a ver, como si Una fuese especie de chip incorporado. Una cuestión innata tal cual, una cuestión innata de absoluto entendimiento de todo lo que pasa, y esto no es así. De hecho, es muy común la frase, nacen con un celular en la mano. No, como todo en la vida y como todo a lo largo de las distintas etapas de la infancia y de la niñez, requiere una crianza. La crianza es fundamental desde el momento en que el ser humano no tiene comportamiento instintivo, no tiene instinto, no nace sabiendo de los peligros, no nace reconociendo hereditariamente por traerlo en los genes cómo alimentarse. De hecho, a un niñito, ¿Y a vos, una vos qué niñita no se le da recomendarías de para los comer y se padres, muere. para quienes nos están viendo, que tienen menores a su alrededor y que tienen redes sociales y acceso directo? ¿Qué aconsejás para poder delimitar un poco estos riesgos? Sí, es un tema, principalmente que se metan adultos y adultas en las redes sociales. Para esto, si le vamos a dar a nuestros menores a cargo acceso a determinadas plataformas, primero conocerlas. Y en segundo término también todo lo que tiene que ver con el tiempo que se toma para navegar. Porque no es lo mismo meternos un rato al día como adultos y adultas, a la situación que transcurren niños y niñas que están prácticamente todo el día conectados, ¿no? Y esta cuestión también hace que tengan contacto indefectiblemente con un montón de contenidos que quizás cuando ingresamos desde nuestro lugar adulto no los vemos y creemos que sigue todo bien. Hay mucho en relación de este tema que tiene que ver con la alfabetización digital que adultos y adultas tampoco la tenemos. Así que, ¿cómo vamos a enseñarles a estas generaciones nuevitas si gran parte de lo que pasa tampoco lo entendemos muy bien, ¿no? Es un problema cultural. ¿Hay algún tipo de normas? ¿Está normatizado la regulación de estos eventos? Digo, entre adultos, por ejemplo, algo que lo hablamos con Antonella, que está también de moda, desgraciadamente, una mala costumbre, es la pornovenganza. Parejas que se pelean, tienen una foto íntima y las hacen pública, y la verdad que están exponiendo una situación de intimidad que no corresponde. Estamos hablando de entre adultos, ya cuando hay menores ya hay otros delitos que se están incumpliendo. Pero cuando sucede eso, ¿hay algún tipo de norma, algo ahora que digamos como para que la gente conozca? Sí, en realidad no, digo sí a receptar el cuestionamiento, Sí. porque la cantidad de situaciones dañosas que se dan en la web y en la era digital realmente no tienen normativa y ni tienen legislación a la altura. Lo que mencionabas particularmente, la difusión no consentida de material íntimo en Argentina no es un delito, por ejemplo. Claro, No por lo eso. es el acoso virtual. El acoso virtual no es un delito. El acecho, el hostigamiento, la persecución, muchísimas situaciones que se dan y que se renuevan constantemente, no llegan las leyes a actualizarse, y eso que tenemos No es un una ley en delito, pero Argentina. aquí en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, el Ministerio Público Fiscal te toma las denuncias de acoso virtual y las lleva adelante y actúa. Aquí, por ejemplo, Es en el cierto, pero ámbito porque porteño. son un hostigamiento. Claro. Están consideradas como una Hostigamiento. contravención. Una contravención. Esto es una distinción fundamental. Una cosa es lo que pasa en el Código de Convivencia Local, las contravenciones, y otra cuestión es el Código Penal argentino, que rige para todo el territorio del país. Por eso en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, si se va a denunciar una cuestión así, se la considera infractora de una contravención, y por ende se le da un curso que, además, en relación con los efectos que causa, una multa establecerse como pena o como condena, realmente es muy poco, ¿no? Ha sido un parche las contravenciones en muchas ciudades, en muchas provincias y ciudades cabecera de partido en el país, como para paliar entre medio. Pero nuestra ley de delitos informáticos en el país, que rige para todo el territorio, es de 2008 y se actualizó recién en 2017 para todo lo que tiene que ver con abuso sexual infantil documentado, mal llamada pornografía infantil. Después el resto de las conductas quedan a un costadito
y estamos surfeando a ver cómo nos manejamos. Marina, nos quedamos sin tiempo, pero te queremos invitar otro día con más tiempo aquí en el piso, poder charlar con vos todos estos temas que, como dije cuando te presentaba, tienen mucha actualidad y hay que informar al respecto. Así que gracias. Cómo no, con mucho gusto. Muchísimas gracias y bueno, tengan buenas noches. Gracias por este contacto. Un beso. Bueno, nos vamos, chicos. ¿Vos estás bien, Leandro? Estoy perfecto. Estoy en mi mejor momento. Estuvo el brindis de la revista Forbes, donde trabaja el señor. Muy bien. Aprovecho para mandarle un saludo a mi amigo Carlos Russo. Compromiso laboral, chicos. Las reuniones de fin de Tu año. jefe es mi amigo. Sí, así que es tu amigo. Le voy a mandar un abrazo a Carlitos Russo, que es el editor general de ahí donde trabaja Lean. Gran periodista. Gran periodista y gran amigo también. ¿Vos estás bien? Yo estoy bárbara. ¿Para la semana? Arranqué con toda la energía. Mirá que el miércoles es feriado, podés descansar. Igual tenés que venir a trabajar. Tengo que venir. Todo el mundo dice, qué lindo es feriado. Los periodistas laburamos siempre. no Y eso tenemos que a mí me feriado. dijeron, hacete periodista porque peor es trabajar. Bueno, no funciona así. Gracias por haber estado y nos reencontramos mañana a las 10 aquí en el canal de la ciudad. Chao.